Bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da en el día de hoy una oportunidad de reunirnos con el propósito de nosotros alabar, glorificar su santo y bendito nombre. Un día especial, temporada en la cual nos reunimos y celebramos y compartimos junto con nuestra familia para celebrar el cumplimiento que la promesa que Dios dio desde el principio. La primera promesa que Dios dio después de la caída del hombre fue que enviaría al Salvador, quien pisaría la cabeza de la serpiente y la serpiente le iría en el carcañal. Y el Señor Jesús vino con el propósito de cumplir el propósito de ser nuestro Salvador. Y nosotros nos hemos aferrado de la promesa que el Señor nos dio, que por fe en Él, en el sacrificio, en su obra que Él ha hecho, nosotros entonces tenemos la salvación que Él nos ha ofrecido. Le damos la bienvenida a las personas que están integrándose también en este momento. Nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Hemos estado llevando en el libro de Apocalipsis el estudio de los mensajes del Señor Jesús a las diferentes iglesias de Asia Menor. La semana pasada estuvimos estudiando el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia. Vimos acerca de el fundador de la ciudad de Filadelfia, no el fundador de la iglesia de Filadelfia. Las iglesias del Apocalipsis de Asia Menor se dice que en su mayoría fueron fundadas por el esfuerzo de Pablo en la ciudad de Éfeso, que de allí salió un esfuerzo misionero y se fundaron las diferentes iglesias. Esta iglesia de Filadelfia, el Señor la describe como una iglesia que tiene débil, con poco poder, pero no está hablando acerca de que no tiene influencia política, no tiene influencia económica, tal vez es un número pequeño, pero era una iglesia poderosa, era una iglesia fiel al Señor, y es la iglesia que el Señor le da la promesa de que le da una puerta abierta, una puerta que nadie puede cerrar, una puerta de llevar el evangelio, una puerta de propagar las buenas nuevas de salvación. Y le da la promesa por su fidelidad, le da la promesa por su paciencia, que el Señor lo librará de la ira que viene sobre el mundo entero. Promesa que se trata acerca del arrebatamiento, promesa que se trata acerca de que la iglesia va a ser quitada de este mundo antes que el juicio de Dios sea derramado sobre este mundo. Nosotros vamos a seguir el estudio de las iglesias de Apocalipsis y vamos a estar estudiando en el día de hoy la última de las 7 iglesias, la iglesia, el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 22. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de reunirnos, Señor, para alabar, glorificar tu santo y bendito nombre, Señor,
para compartir, Señor, el estudio de tu palabra, para acercarnos a ti, para ser transformados mediante la obra del Espíritu Santo presentado en tu palabra. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje y haga el propósito, Señor, mediante tu palabra que tú tienes para nosotros, Padre Santo, que no salgamos como entramos, que seamos transformados, cambiados, donde quiera que esta palabra llegue, Dios mío, que haga el efecto con el cual tú nos las has dado. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor en este mensaje a la iglesia en la Odisea compara a la iglesia que se encuentra en la ciudad de la Odisea con una comida o una bebida tibia, algo que es desagradable. El mensaje del Señor a los cristianos de la Odisea es un mensaje confrontador, es un mensaje duro. La Odisea era la más próspera de las 7 iglesias que el Señor envía el mensaje en Apocalipsis. Un lugar donde floreció una industria textil. En la región se criaba una raza especial de ovejas negras. Dice que allí se producía una lana negra, una lana brillante, una lana que tenía mucho valor, mucho costo. También la ciudad era conocida por un colirio para los ojos que se producía en una escuela médica que quedaba en la región de la Odisea. Era una ciudad tan rica que cuando sufrieron daños y la ciudad fue destruida por un terremoto, ellos rechazaron la ayuda del gobierno, rechazaron el préstamo del gobierno, porque dijeron que ellos no tenían necesidad. No, se consideraban autosuficientes, no tenían necesidad de nada. Aunque era un lugar rico, los habitantes de la Odisea tenían un problema, y el problema que tenían era un problema con el suministro de agua. ¿Por qué? Porque no había agua que para consumo en la ciudad de la Odisea, y ellos tenían que transportar su agua de las ciudades que les quedaban más cercanas. Las 2 ciudades que les quedaban más cercanas eran la ciudad de Colosa y la ciudad de Hierápolis. Y en la ciudad de Colosa y de la ciudad de Hierápolis, ellos construyeron acueductos que transportaran el agua. De la ciudad de Colosa era conocida porque había un agua que salía de las montañas heladas y descendía y alimentaba la ciudad de Colosa con un agua extremadamente fría, lo que era algo agradable. De la ciudad de Hierápolis era un agua de manantiales, que era un agua caliente, un agua humante que era para baños, pero cuando el agua que venía en estos acueductos que se construyeron para transportar el agua, al tiempo que llegaban a la ciudad de la Odisea, ya era un agua que su temperatura era una temperatura tibia, una temperatura desagradable, una temperatura que era nauseabunda aquel que probaba de estas aguas. Se han encontrado en nuestros días restos de estos acueductos, y era algo, como dijimos, desagradable. Como esta agua bajaba y duraba esas millas que corrían estos acueductos, era como el agua a veces que sale de la llave, que hay que dejarla que se acople, porque si no, entonces al probar el agua era algo nauseabundo, algo que producía náusea en el individuo. Estos son datos importantes para entender cómo el Señor relaciona la situación económica, la situación de la necesidad de agua, la situación del pensamiento de la ciudad al mensaje que él le da a la iglesia que queda en la ciudad de la Odisea. El versículo 14 dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Desde muy temprano en el tiempo de la iglesia, se ha desarrollado doctrinas que se han confundido cuál es el rol del Señor, de quién es el Señor. Desde el principio de la historia de la iglesia se han levantado diferentes herejías que le quitan el lugar al Señor Jesús que le corresponde. Toda herejía en nuestro tiempo es la manera más fácil de uno poder identificarla, es qué creen acerca del Señor Jesús.
Si creen que el Señor Jesús solamente fue un profeta, solamente fue un buen hombre, solamente fue alguien que hizo milagros y todas esas cosas Él las fue. Pero si no cree que el Señor Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, es una herejía. Es algo que está en el error y fue algo que se manifestó en la historia de la iglesia desde muy temprano. En uno de los lugares donde esta herejía se había popularizado fue en la ciudad de Colosa. Incluso Pablo escribió la carta a los colosenses para corregir esta enseñanza falsa acerca de quién es el Señor Jesús. Y es muy interesante porque Pablo escribe a la ciudad de Colosa, que se encuentra cercana a la ciudad de Laodicea, y le dice en la carta que escribe a la ciudad de Colosa que compartan esa carta con la ciudad de Laodicea. Pero también había una carta que Pablo le había escrito a la ciudad de Laodicea, la cual nosotros no tenemos. Una carta a la ciudad de Laodicea que se había desaparecido, que se desapareció y no se encuentra, la cual Pablo le dice también que compartan esa carta con la iglesia que se encuentra en Colosa. Lo que nos da a entender a nosotros que los problemas que enfrentaba la ciudad, la iglesia que estaba en la ciudad de Colosa, eran parte de los problemas que enfrentaba la iglesia que estaba en la ciudad de Laodicea. Y vemos que el Señor Jesús se identifica como el principio de la creación. Pero vemos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a las iglesias que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Como dijimos, toda doctrina que no da lugar a Cristo que le corresponde es una herejía. Jesús no es un ser creado. Él es el creador de todas las cosas. Y Pablo, como dijimos en la carta a los Colosenses, hace un esfuerzo para dejar corregida esa herejía, esa doctrina que se popularizaba entre ellos. Y vemos en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, en el versículo 16 y 17, dice: porque acerca del Señor Jesucristo, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En la carta a la Odisea, el Señor se llama a sí mismo el principio de la creación. Y ese es un título del cual se han agarrado varias herejías, varias sectas que le han quitado el lugar al Señor Jesús que le corresponde. Pero este término que se usa acerca del principio es el término arque, que significa jefe, fuente, origen o diseñador. Es la misma raíz de la palabra. Cuando vemos, por ejemplo, la palabra arcángel, principal o jefe, está en una posición superior a los ángeles. La raíz de la palabra que nosotros vemos cuando la palabra que conocemos como arquitecto, el diseñador, aquel que creó, que diseñó todas las cosas, es el Señor Jesús. Cuando nosotros vemos el evangelio de Juan, él introduce su evangelio. Lo primero que él nos habla en su evangelio es acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Cuando nos dice en el capítulo 1, desde el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, en relación al Señor Jesucristo. Él es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y 2 versículos más tarde, en el versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que a nosotros nos quede claro, todas aquellas personas que vienen muchas veces y tocan las puertas y nos están hablando acerca de principios que parecen ser agradablemente morales, principios que se asemejan mucho a la Biblia, si no creen que el Señor Jesucristo es Dios,
es una falsa doctrina. Es una doctrina peligrosa porque es una doctrina que se asemeja mucho a la verdad, pero es una mentira grande. Vemos el versículo 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El saber que el Señor conoce nuestras obras causa diferentes reacciones de acuerdo a cuál es nuestro comportamiento. Si estamos caminando derecho, si estamos buscando hacer la voluntad de Dios, si estamos buscando la presencia del Señor, ser agradables al Señor, esto es una palabra de motivación, una palabra que nos impulsa a seguir obrando de la manera que estamos obrando. Pero si nuestras vidas no están de acuerdo a la voluntad de Dios, es una palabra que causa terror. Vemos la diferencia en el caso de la iglesia de Filadelfia. Cuando el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras, era una palabra agradable, porque ellos estaban rectos delante de la presencia del Señor. Pero cuando les dice esta palabra a la iglesia de la Odisea, eso fue un motivo de lamento, un motivo de aterrorizador. El Señor había estado observando a la iglesia de la Odisea y lo que él vio en la iglesia de la Odisea no lo agradó. No lo agradó tanto que lo describe como una comida tibia, como algo poco apetecible, como algo que ellos estaban familiarizados, que eran las aguas que le llegaban a ellos transportadas en los acueductos. Eran tibios, no eran fríos. Si hubieran sido fríos, eran comparados con personas que no habían tenido una experiencia con el Señor, que no habían aceptado al Señor. Si hubieran sido fríos, tuvieran la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, de ser convencidos por el Espíritu Santo y arrepentirse y gozar de las promesas del Señor. Si hubieran sido calientes como la iglesia de Filadelfia, hubiesen estado en fuego por el Señor, gozosos en el Señor, y el Señor le hubiese abierto puertas para evangelización y llevar a los otros, a conducir a los otros al conocimiento del evangelio para salvación. Pero eran tibios, eran algo que el Señor no podía hacer nada con ellos. Eran insípidos, no servían para nada porque eran personas que habían escuchado el evangelio, habían aceptado el evangelio de cierta manera, pero se habían olvidado del evangelio, se habían olvidado del Señor, estaban contando con su propia autosuficiencia, no pensaban que necesitaban de Dios, ellos pensaban que por su opulencia, por su riqueza, que ellos se podían satisfacer todas las necesidades, y qué equivocado ellos estaban. Se habían convertido en personas que eran indiferentes a la palabra de Dios, indiferentes a la voluntad de Dios, indiferentes al llevar el evangelio a los perdidos. No servían para nada al Señor. El Señor le dice, yo estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Cómo llegó la Odisea a este estado de tibieza? Ellos llegaron a ese punto porque estaban comprometiendo las doctrinas importantes. Estaban comprometiendo la verdad del evangelio y la habían cambiado por su comodidad. Habían descubierto que era mucho más cómodo ir a una iglesia donde nadie tomaba en serio los asuntos doctrinales, que es mucho más fácil mantener la paz cuando se suaviza la enseñanza, cuando no se pone a nadie incómodo, cuando no se confronta a nadie con la palabra de Dios. Era iglesia donde alguien puede asistir por años y probablemente nunca ha sido desafiado, nunca ha sido reprendido ni corregido por la palabra de Dios. Ni siquiera su conciencia ha sido inquietada, confrontada por la palabra de Dios. Iglesia donde solamente se halaga a las personas, se anima a las personas, porque no se quiere ofender a las personas con la verdad del evangelio. No es que nosotros queremos o tenemos la intención de ofender a nadie, pero donde la palabra de Dios es una ofensa a alguien,
No, nosotros no nos podemos disculpar por ofender con la palabra del Señor, porque es la voluntad del Señor confrontar al mundo con su palabra, confrontar a su iglesia también con su palabra. Dice, porque tú dices, el versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Observa la diferencia que existe en relación a lo que ellos piensan de sí mismos y lo que el Señor sabe. Ellos dicen de sí mismos que son ricos, pero el Señor le dice que son pobres. Jesús mismo le ha puesto la verdad en su cara acerca de lo que es la iglesia de la Odisea, aunque le fuera una verdad dolorosa. Era una iglesia que se creía, como dijimos, autosuficiente. Así como la ciudad de la Odisea tenía el orgullo de que cuando la ciudad se había destruido a razón del terremoto que habían sufrido, que ellos no necesitaron de la ayuda de Roma para poder reconstruir la ciudad, de que ellos eran autosuficientes, de que ellos no tenían necesidad de nada. Eso era una conducta que se había infiltrado dentro de la iglesia. Pero la iglesia es completamente dependiente de Cristo. Los creyentes de la Odisea pensaban que estaba todo muy bien, pero el Señor, en nombre de quien ellos se reunían, le dice que ellos no están bien. Les dice que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ellos pensaban que todo iba de maravilla porque tenían riquezas, porque les iba bien por lo que se movía y lo que sucedía en la ciudad de la Odisea. Pero ese no es el estándar de Dios. Era un estándar distinto. Ellos se veían que estaban bien debido a los parámetros humanos de que tenían buenos trabajos, tenían ingresos, tenían buenas ventas todo el año. Había ahí una industria como si fuera en el día de nosotros, un lugar donde está la industria financiera que está en Nueva York, donde está la industria de tecnología que está en Silicon Valley, donde está la industria financiera y médica que está en el otro lado. Alguien lo describió como era un lugar donde estaba la central de Amazon, la central de Banco de América y la central de Pfizer en el mismo lugar. Era un lugar donde había mucho comercio, mucho negocio del comercio más importante del tiempo. Ellos pensaban que estaban bien porque le iba bien económicamente, pero qué equivocado estaban, porque eso no es una medida que el Señor usa para saber lo que está incorrecto. No, el mundo se le llenan los ojos. Fulano está bien porque le va bien. Dentro de muchas iglesias se le llenan los ojos a las personas porque piensan que están bien y están predicando un evangelio de la prosperidad, pero el Señor no mide lo que está correcto e incorrecto basado en los bienes materiales que una persona tiene. El Señor dijo cuál es el propósito de su iglesia en el mundo y no es enriquecerse, no es acumular riqueza, no es llevar una vida cómoda, sino es que nosotros seamos la sal en la tierra. Así como la sal se esparce, se ponen los alimentos para darle sabor, así nosotros debemos esparcir el mensaje del evangelio, llevar y ser diferentes a lo que el mundo ve en las demás personas. Nosotros debemos ser también la luz del mundo. La luz es un símbolo de la verdad. Nosotros como iglesia debemos iluminar al mundo con la verdad del evangelio. Hablar al mundo acerca de las buenas nuevas. La Odisea se caracterizaba por el fenómeno de que la sociedad en la Odisea dictaba lo que es aceptable en lugar de someterse a la autoridad de la palabra de Dios. O sea que de acuerdo a lo que la sociedad y la moral de la sociedad, lo que es aceptable en la sociedad cambia a través de los tiempos y muchas veces eso se infiltra dentro de la iglesia. Y a ese principio, Pablo, esa condición le escribió a Timoteo acerca de eso en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, donde le escribió diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Eso sucedía
en la Odisea. Se llenaban, hacían mucho bulto, pero en realidad no estaban llevando el mensaje de la palabra de Dios. Estaban escuchando lo que ellos querían escuchar. Ellos habían acomodado el mensaje que presentaban a lo que era aceptable dentro de la sociedad de su día, dentro de la ciudad. Hubo un tiempo, eso sucede en el tiempo de nosotros también. La iglesia quiere acomodar las doctrinas bíblicas no en la Biblia, sino de acuerdo a lo que es aceptable en la sociedad. Había un tiempo en que la iglesia enseñaba a que nosotros lucháramos en contra de nuestro propio yo. Que nosotros que nacimos alejados de la voluntad de Dios. Que necesitamos ser crucificados a nosotros mismos. Jesús incluso dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin embargo, ahora vivimos en una época donde las iglesias se le promueven a la persona su yo, donde se le dicen a las personas que busquen el campeón que hay en ellos mismos, donde se le dice a la persona que no tiene necesidad de un nuevo nacimiento porque ellos están bien como están. Hubo un tiempo en que la Biblia era reconocida en las iglesias como la palabra de Dios, como el fundamento de todas las iglesias evangélicas, donde se podía confiar en que se enseñaba en cada iglesia que la Biblia era aceptada como la palabra inerrante, la palabra inspirada por Dios. Sin embargo, ahora en las instituciones de educación cristiana, en los seminarios, en las universidades, en las escuelas, se niega que la Biblia es la palabra de Dios. Este es el tiempo en el cual nosotros vivimos. Se han tomado incluso diferentes encuestas donde se da a entender que personas que llevan el liderazgo de las iglesias no creen que la Biblia es la inerrante palabra de Dios, donde creen que el nacimiento del Señor Jesús no fue un nacimiento virginal como se habla en la palabra del Señor, donde se niegan las doctrinas cardinales de la palabra de Dios. Y ese es el tiempo en que nosotros estamos viviendo, donde se niegan las verdades del evangelio. Y en esas iglesias son iglesias como la de la Odisea, son iglesias tibias, son iglesias donde ellos han escuchado la verdad, pero ellos niegan predicar la verdad, donde ellos están alejados de la verdad. Ojalá seas frío o caliente. Iglesias donde los pastores les dicen a las congregaciones que Dios es demasiado amoroso, que ama demasiado a la humanidad para enviar a alguien al infierno. Donde le dicen a la gente que las personas buenas, que viven una vida buena, pueden ir al cielo sin entregar su vida a Cristo. La iglesia se está alejando de la verdad bíblica, de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, de que nadie va al Padre si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Estas iglesias acomodadas continúan predicando lo que ellos le llaman un evangelio que solo hace sentir bien a la gente, que no se opone al pecado, que es aceptable ante las normas de la sociedad. Hubo un tiempo que era inimaginable que se enseñara desde un púlpito que el matar a los niños que no han nacido es algo que está bien delante de la presencia del Señor. Era inimaginable que se pensara que desde un púlpito se dijera que a personas que practican la vida homosexual pudieran tener cargos de liderazgo dentro de la iglesia y ser casados dentro de la iglesia. Era algo inimaginable porque la iglesia estaba apegado a los principios de la palabra de Dios y no a los principios del mundo. Y ese era el problema que tenía la iglesia de la Odisea, que estaba alejado de la palabra de Dios. Dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor es suficiente. ¿Para qué? Para todas las cosas. El Señor es suficiente para cubrir
todas las necesidades de la iglesia. El Señor es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades individuales. No hay nada malo en que la iglesia o que los miembros de la iglesia tengan recursos económicos, tengan posesiones, pero esa no es a lo que nos llama el Señor. Esas no son las necesidades mayores que nosotros tenemos. El Señor manda a los miembros de la iglesia de la Odisea que compren, los manda a comprar de él. Y nos parece eso algo extraño, porque el Señor le dice: ustedes creen que son ricos, ustedes son pobres, ustedes no tienen nada, cómprenme. Y parece algo extraño, porque ¿con qué van a comprar? Uno piensa inmediatamente, escucha la palabra comprar, se imagina que se habla acerca de una transacción, de que yo necesito dinero para poder comprar algo, pero lo que el Señor tiene para dar no está a la venta, no se compra con oro ni plata, no se puede hacer un trueque con el Señor. Vemos que nos habla acerca de lo que el Señor tiene para ofrecer, que no se compra con dinero. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo que el Señor tiene no está a la venta por dinero. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Y el Señor le dice a la iglesia en la Odisea cuáles son sus necesidades. Le dice: oro, vestiduras blancas y colirio. Estos son símbolos de las realidades espirituales de lo que necesita la iglesia en la Odisea. Primeramente, el Señor le dice que compren oro refinado en fuego. Y Pedro nos dice a nosotros que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba en el fuego. El Señor se está refiriendo a la fe que es probada y sobrevive la prueba de fuego. Los de la Odisea estaban seguros y autosuficientes en su propia prosperidad y habían dejado de depender del Señor. La segunda de estas posesiones espirituales que el Señor le dice que compren de él son vestiduras blancas para vestirse, para cubrir su vergüenza, para cubrir su desnudez. Nosotros todos estamos desnudos delante de Dios. Y el Señor les hace esta oferta de vestiduras. El hombre desde el principio ha tratado de cubrir su pecado. Nosotros vemos la historia del jardín del Edén, donde cuando Adán y Eva supieron que pecaron y el Señor lo estaba buscando, que ellos cubrieron su pecado con hojas de higo. Y el ser humano siempre trata de cubrir su vergüenza, pero el Señor nos promete vestiduras blancas que hablan acerca de la redención, que hablan acerca de la justicia impartida por Jesucristo. Eso es lo que en realidad nos cubre a nosotros de nuestro pecado. Como Isaías, nuestros mejores esfuerzos. Isaías nos dice que son trapos de inmundicia. Asimismo, como Adán y Eva no pudieron cubrirse con las hojas de higo, nosotros no nos podemos cubrir con nuestras propias obras, con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia prosperidad, sino que nosotros dependemos de la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que el Señor, lo que es aceptable delante de Dios. Cuando somos vestidos con la justicia del propio Cristo, entonces el Señor quita nuestro pecado. Cuando Dios, como dice aquel himno, la sangre ve, por la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Y esto es lo que el Señor le está ofreciendo a la iglesia de la Odisea, a que vayan a Él, a que sus vestiduras sean lavadas en la sangre del Cordero, a que reciban vestiduras blancas, a que ellos estén agradables delante de la presencia del Señor, que no pueden ser agradables delante de la presencia del Señor porque ellos son aceptables ante la comunidad, porque ellos son ricos, porque son admirables, porque salen en televisión. No son aceptables delante de la presencia de Dios si sus ropas no han sido lavadas en la sangre del Cordero. Y eso es lo que Él le está ofreciendo. La tercera posesión espiritual
que el Señor le dice que compren de él es colirio. Y vemos cómo el Señor está mostrándole ejemplos de acuerdo a la experiencia que ellos tienen en la ciudad de la Odisea, porque como dijimos anteriormente, allí se fabricaba un colirio. Había una escuela de medicina grande en la ciudad de la Odisea y se decía que eso ayudaba con los diferentes problemas de la vista. Y se enviaba a los diferentes lugares, se vendían. Eso hubiese hecho Amazon más rico en el día de hoy, si hubiese podido tener ese tipo de producto. Y se fabricaba en aquel lugar, pero el Señor está utilizando algo que ellos confían y se cree que tiene facultades medicinales para ayudar con la vista, para explicar la necesidad de que ellos, aunque creen que eso puede ayudar con la vista física, que ellos son ciegos espiritualmente, que ellos están perdidos y no se están dando cuenta que están perdidos, que ellos se reúnen semana tras semana, pero la presencia del Señor no está en medio de ellos. El Señor le está diciendo que abran los ojos. El Señor le está diciendo que necesitan de aquel que le abre los ojos, que nos da a entender la verdad y la justicia de Dios, que es el Espíritu Santo, quien toma las cosas de Dios y nos las hace entender. Le está explicando acerca de la necesidad que tiene con verdades, con situaciones cotidianas de ellos que ellos entienden acerca del colirio. Le está diciendo que ellos están ciegos y que solamente por la obra del Espíritu Santo de Dios sus ojos pueden ser abiertos. Dice el versículo 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor se acerca a la iglesia que ha descuidado la relación con Dios, que se ha creído autosuficiente, que ha dejado de confiar en la palabra de Dios y le dice: yo te amo. La iglesia muchas veces, cuando ve a la persona perdida, cuando ve a una iglesia de doctrina falsa, está lista para enviarlo al infierno. Son hijos del diablo. Eso lo dicen. Se vayan para el infierno, están listos, pero esa no es la posición del Señor. Vemos el amor, vemos la misericordia del Señor ante personas que se han opuesto, ante personas que han sido negligentes, ante personas que han abandonado su fervor por servirle al Señor, ante personas que se han rehusado a enseñar la palabra de Dios. El Señor los ama. Y vemos ese principio en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 17, donde dice el Señor: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios ama a la humanidad y su deseo es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La corrección que el Señor hace es una corrección en amor, es una corrección para encaminarnos al camino correcto. Es una condición para que nosotros regresemos a Él. Ese es el propósito de la condición de Dios. Si tú has tenido algún padre, alguna madre amorosa que ha querido tu bienestar, ha tenido que corregirte en alguna manera, tal vez severamente. Tal vez en alguna ocasión te ha llamado y te ha dado una pela y tú tal vez has pensado: por favor, no me ames tanto. Porque la corrección, cuando se recibe, la gente no lo ve de una manera agradable, pero es para el bienestar del individuo que recibe la corrección. Y esto es lo que Dios está haciendo. Y el Señor dice: yo reprendo y disciplino a los que amo. Y eso es lo que está haciendo con la iglesia de la Odisea. Le está enseñando su amor mediante a su corrección. Está confrontando su pecado, sus faltas, porque Él los ama. El Señor los amaba demasiado para permitir que ellos continúen en su situación de tibieza. La idea de Jesús, lo que vemos aquí de Jesús también es que la condición de la Odisea había llevado a tal punto que cuando nosotros vemos la presentación del Señor
en el capítulo 1, vemos que Él está en medio de los candelabros de las 7 iglesias. Sin embargo, cuando lo vemos en la iglesia de la Odisea, no lo vemos en la iglesia. Vemos al Señor fuera de la iglesia de la Odisea. Vemos al Señor tocando la puerta de la Odisea. Vemos esta ilustración del Señor fuera de la iglesia de la Odisea. Y esto resulta ser alarmante, pensar que el Señor está de pie fuera de la iglesia, pero esa es la condición. Pero Él está tocando a la puerta. Él continúa tocando a la puerta. Él es insistente tocando la puerta, no solamente para la iglesia en su totalidad, sino para que siquiera algún individuo abra la puerta, porque Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, está hablando en singular, si alguno, aunque si fuera uno, escuchara mi voz y abriera la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Vemos que el Señor, quien es supuestamente en honor a quien aquella iglesia se reunía, el Señor, quien es la cabeza de la iglesia, sin embargo lo vemos afuera de la iglesia de la Odisea, tocando la puerta. Es algo extraño, pero el Señor está haciendo un llamado urgente, que si alguno escuchara su voz y abriera la puerta, Él cenará con él. Gloria sea el nombre del Señor. Este es un llamado del Señor, es un ruego para cada individuo, es un mensaje incluso que se presenta en cuando se está presentando el Evangelio. El Señor está a la puerta. Cuando se presenta el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo hace real, le da convicción del pecado a la persona que está escuchando el mensaje del Evangelio, y el Señor está tocando a la puerta. Quien escucha su voz y abre la puerta, el Señor entrará, cenará con él y él con el Señor. Es una decisión individual de cada ser humano, pero es la intención del Señor, como dijimos, que nadie perezca. Y este evangelio glorioso no está disponible solamente para unos cuantos, sino que el Señor dijo también en el evangelio de Juan que si él fuera levantado, él atraería a todos hacia él. Y cada vez que se presenta el evangelio, el Espíritu Santo de Dios está haciendo esa obra de atraer el hombre, atraer el ser humano hacia el Señor, a llevar al ser humano hacia el arrepentimiento. Eso es lo que hay en el corazón del Señor, que la persona escuche el mensaje del evangelio, que se arrepienta y que entre en una relación de comunión con el Señor y que goce de las promesas que nosotros gozamos, de tener un encuentro con el Señor, de saber que el Señor promete regresar por nosotros. Es la promesa que el Señor le da a todos aquellos que hemos recibido ese llamado, que hemos cedido a ese llamado, que hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor. El Señor no se impone a la voluntad del ser humano. El Señor no se impone a la voluntad del ser humano. El Señor toca la puerta. Es la responsabilidad del ser humano ante el mensaje del evangelio, ante la convicción del Espíritu Santo, de decir: Señor, ven, entra a mi vida. Señor, cambia mi vida. Sé Señor de mi vida. Es la responsabilidad del ser humano coronar al Señor como el Dios de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Él no solamente es nuestro Salvador, sino que Él debe ser nuestro amo, nuestro Señor. Y el Señor les dice que al que escucha ese llamado, Él le ofreció una gran recompensa en el versículo 21. Le dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas palabras son palabras de compromiso que el Señor está haciendo con el que venciere. Se está comprometiendo a que aquel que venciere, aquel que abra la puerta de su corazón, aquel que persevere hacia el fin, aquel que sus vestiduras sean lavadas en la sangre del Cordero, estará con el Señor en su reino en gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es una promesa, es un compromiso, que toda esta promesa que Él está haciendo al vencedor en las diferentes iglesias es un compromiso que Él está haciendo con nosotros. Al que venciere, le dará que será parte del reino del Señor, le garantiza la vida eterna.
En el último versículo también de Apocalipsis escuchamos esto por última vez cuando dice en el versículo 22, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos nosotros escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos escuchando nosotros las exhortaciones, las correcciones que el Espíritu le hace a las iglesias. Esas correcciones no solamente fueron estas 7 iglesias. Estas correcciones son a nosotros en el día de hoy. Son para que nosotros examinemos la condición de nuestro corazón, para que nosotros sepamos cuál es, en qué posición estamos nosotros. ¿Estamos nosotros como la iglesia de Filadelfia siendo fiel? ¿Estamos nosotros cuando sabemos que Él conoce todas las cosas? ¿Eso nos causa a nosotros tranquilidad o nos causa a nosotros preocupación? ¿Estamos nosotros asustados porque Él conoce todas las cosas o estamos gozosos porque Él conoce que estamos siendo fieles, caminando en el camino recto? Nuestras ropas están resplandecientes delante de Él. Debemos examinar cuál es nuestra condición. Y si eso a nosotros nos causa temor, debe llevarnos a nosotros al arrepentimiento, porque eso es lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Él está a la puerta y toca. El que escucha su voz, abre su puerta, Él entrará y cenará con nosotros y nosotros con Él. Gloria sea el nombre del Señor. Con terminando este capítulo 3 ahora. Nosotros estamos terminando la segunda parte. El libro de Apocalipsis dijimos al principio que consiste en 3 partes. Consiste en la primera parte, que son las cosas que sucedieron, que Juan vio. Las cosas que son, que es la edad de la iglesia, el tiempo en que nosotros estamos. O sea que cuando terminamos ahora este capítulo 3 que nos habla de las 7 iglesias, terminamos el tiempo presente de la iglesia. O sea que de aquí en adelante nosotros vamos a estar hablando de tiempos futuros. De aquí en adelante, cuando vemos a la iglesia, ya no se encuentra en la tierra, ya no está hablando acerca de diferentes correcciones, ya nos está hablando acerca del vencedor. La iglesia ha sido quitada de la tierra. O sea que cuando nos reunamos la semana que viene, nos vamos a reunir en el cielo para hablar acerca del cielo. Vamos a ver a la iglesia en la presencia de Dios, alabando al Señor. Vamos a ver a los ángeles alabando al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de todos los tiempos ha recibido la promesa del Señor, que dice: porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor promete a nosotros sacarnos de la tierra antes que venga juicio sobre la tierra de la gran tribulación. Y este es el final que nosotros vamos a ver al final del capítulo 3, que la iglesia ya no va a estar en la tierra, sino que vamos a estar en el cielo. Hasta aquí este estudio del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros compartiendo. Les invitamos a que compartan con nosotros el estudio la próxima semana, donde con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Les exhorto que lo leamos, que lo estudiamos de antemano, para cuando nos reunamos la próxima semana sea de mucha bendición para nosotros. Dios les bendiga.